Buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Y si me haces host para compartir, yo, gracias. Adelante. Gracias. Gracias, Joana, por este canto tan hermoso, ¿verdad? Como el Señor nos dice que nos ama, que esta es la clave fundamental de nuestra vida. Desde ahí podemos experimentar la misericordia infinita del Señor, su bondad, su ternura, su fidelidad. O sea, un Dios que nos ama, como veíamos en estos días, gratuitamente. Es decir, que nos ama no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Y veíamos un Dios que nos ama como ama una mamá, un papá a su hijo, sea como sea, lo ama incondicionalmente. Y decíamos cómo esta experiencia de fe surge no de una idea o de una decisión ética, sino de un encuentro con el Señor, ¿verdad? Por eso es tan importante constantemente procurar encontrarnos con el Señor o dejarnos encontrar por Él. San Agustín decía: Señor, yo te buscaba fuera de mí, pero tú estabas más dentro de mí que yo mismo. O sea que el Señor está con nosotros, dentro de nosotros. San Pablo dirá: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y algunos dicen: Dios es como el aire, no lo vemos, pero está. Y entonces algunos recomiendan que nuestra respiración se convierta en oración. Entonces, cuando respiramos, llevamos el aire adentro y botamos poco a poco por la boca. Así nos llenamos de esta paz de Dios y exhalamos el amor de Él. Entonces es muy importante esto porque a lo largo del día andamos tan cargados, tan estresados, tan preocupados, tan angustiados, como que no tenemos tiempo para conectarnos con nuestro interior. Y el Señor es el que habita dentro de nosotros, es el que nos ama misericordiosamente. Y solo cuando creemos esto de verdad, podemos ser misericordiosos con los demás. Solo el que ha experimentado la misericordia de Dios puede ser misericordioso con los demás. Y decíamos, el Papa nos dice esta palabra, dice, yo no sé si existe, pero la voy a decir, dice, misericordiando la vida. Estamos llamados a misericordiar la vida. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, surge desde el mismo Evangelio. Y les invito para que veamos este mensaje de video, esta narración que nos hace el mismo Jesús.
¿Qué sentimos nosotros cuando miramos o escuchamos esta parábola del buen samaritano? ¿Qué surge en nuestro interior? Eh, si recordamos, dice, uno de los maestros de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué mandamiento es el más importante? Y Jesús le dice, bueno, amarás al Señor, a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús narra esta parábola. Y le pregunta al final, ¿quién crees que se portó como prójimo? Y el maestro le responde, aquel que tuvo compasión de su hermano. Dice, vete y haz tú lo mismo. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué el escriba y el sacerdote del templo de Jerusalén, por qué no ayudaron a esta persona? ¿Qué pasó? Bueno, la razón no es porque eran malas personas, sino porque su religión no les permitía acercarse a alguien que tuviera sangre y estuviera tirado ahí en el camino, a una persona herida, y menos a un muerto. ¿Por qué? Porque eso, según la mentalidad religiosa de ellos, les impedía ir al culto, relacionarse con Dios. Esa es la razón por la cual ni el sacerdote ni el escriba ayudan a esta persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que hay maneras de creer en Dios que nos alejan del dolor y del sufrimiento humano. Por eso Jesús, cuando uno nos cuenta esta parábola, uno se pregunta, ¿habrá que reordenarlo todo desde la compasión? ¿Habrá que olvidarse de prejuicios y enemistades? Este samaritano no le importa que este sea un judío. Los judíos le decían a los samaritanos perros, no le importa eso. Y se detiene y lo ayuda. Y por supuesto que el samaritano seguramente tenía muchas cosas que hacer. Habrá que dejar de un lado odios, sectarismos, borrar fronteras y eliminar discriminaciones. Cuando uno vive desde la compasión de Dios, toma con toda seriedad a todo ser humano que sufre, cualquiera que sea su raza, su pueblo o su ideología. No se pregunta quién tengo que amar, sino quién me necesita cerca. Todo herido que encuentro en la cuneta de mi camino es mi prójimo. Y solo desde la compasión se construye el reino de Dios. Y de ahí, de esta experiencia samaritana, surge lo que llamamos el principio de la misericordia. Como dice, el fundamento de la vida es la misericordia. ¿Y en qué consiste este principio? Bueno, en primer lugar, se da una interiorización del sufrimiento ajeno. Dejo que penetre en mis entrañas, en mi corazón, en mi ser entero. Lo hago mío de alguna manera, me duele a mí. O sea, ese sentir como nuestro, el dolor que está pasando este hermano o esta hermana. O sea, interiorizamos, lo llevamos adentro la situación de dolor que está viviendo este hermano. Este es el primer paso del principio de la misericordia. El segundo es
que ese sufrimiento que yo he interiorizado, que me ha llegado hasta dentro, provoca en mí una reacción y se convierte en un punto de partida de un comportamiento activo y comprometido. O sea, ante el dolor de esta persona o de esta comunidad o de este pueblo, yo interiorizo eso, lo hago mío y eso provoca en mí una reacción que me lleva a concretarlo en actuaciones y compromisos diversos orientados a erradicar ese sufrimiento o por lo menos aliviarlo. O sea, ante el dolor que yo encuentro en otra persona, en una situación, yo busco, o sea, me conmueve interiormente y busco qué hacer para ayudarle a esta persona. Y ojalá erradicar su dolor o por lo menos aliviarlo, aliviar este dolor. Entonces, esto es lo que llamamos el principio de la misericordia. O sea, no simplemente es, primero, no ser indiferente ante el dolor, que lastimosamente muchas veces somos así, indiferentes ante el dolor de los demás. No es conmigo, no es familiar mío, a mí qué me importa. Entonces, lo primero, como creyentes, es no ser indiferentes, dejarnos eh, cuestionar por ese dolor y eso surge una reacción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? No simplemente decir, ay, pobrecito, ay, pero no hago nada. Como dice Santiago, en la carta de Santiago, dice, si alguien llega pidiéndote ayuda y tú puedes ayudarlo y no lo haces y simplemente le dice, bueno, que Dios te acompañe, esto no está bien. Entonces, esto es siempre lo primero y lo último en un seguidor de Jesús. Nada hay más importante. Nada hay más importante. Entonces, tendremos que hacer muchas cosas a lo largo de la vida, pero la compasión ha de estar en el trasfondo de todo. Nada nos puede dispensar, nada puede justificar la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. La compasión ha de configurar todo lo que constituye nuestra vida, nuestra manera de mirar a las personas y de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos y de estar en la sociedad, nuestra manera de entender y de vivir la fe cristiana. O sea, la compasión no es algo como que un ratito porque yo voy a ayudar a alguien. No, no, es todo en la vida. Cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos en la sociedad, cómo vivimos nuestra fe. Vete y haz tú lo mismo, dice Jesús, dice, y esta es la palabra que hemos de escuchar todos. No dar rodeos, abrir los ojos, ver a tantas personas asaltadas, robadas, golpeadas, abandonadas, medio muertas en los mil caminos de la vida. Acercarnos a la cuneta, levantar a los heridos, vivir curando a los que sufren. O sea, esto es lo esencial. Esto es lo fundamental en la vida de un creyente. Y de ahí, de este principio de la misericordia, es lo que inspira para que la iglesia sea una iglesia samaritana. Una iglesia samaritana. Si la iglesia es fiel a Jesús y se deja inspirar por el principio de la misericordia, ha de estar en un lugar muy preciso, allí donde se produce sufrimiento. Allí donde están las víctimas, los empobrecidos, los maltratados por la vida o por la injusticia de los hombres, las mujeres golpeadas y atemorizadas, los extranjeros sin papeles,
los que no encuentran sitio ni en la sociedad ni en el corazón de las personas. Ha de estar en la cuneta junto a los heridos. Ese es el lugar donde tiene que estar la iglesia, donde hay dolor, sufrimiento. Entonces, si la iglesia no está estructurada por la compasión, todo lo que haga será irrelevante y podrá ser incluso peligroso, porque la desviará fácilmente de su misión de introducir en el mundo la compasión de Dios. La compasión es lo único que puede hacer a la iglesia de hoy más humana y creíble. Y eso es un cuestionamiento para todos los que somos parte de la iglesia, ¿verdad? Realmente nosotros somos compasivos, somos misericordiosos con los demás, o somos indiferentes ante el que sufre, o más bien nos convertimos casi que en verdugos de los demás, y, o, o jueces de los demás. Si la iglesia quiere ser realmente un referente en el mundo y quiere ser creíble, está llamada a vivir la compasión como algo fundamental en la vida de la iglesia. Si no es que todo lo demás se hace irrelevante. Jesús nos va a dar un criterio fundamental, ¿verdad? En el antiguo Primer Testamento, desde el libro del Levítico, decía, sean santos como Dios es santo. Y la santidad, ellos la entendieron como pureza. Entonces, solo los puros, solo los que cumplían la ley, la religión, podían acercarse a Dios. Por eso, los enfermos, los leprosos, los ciegos, los cojos, los pecadores, esos no, porque no podían acercarse al templo, a la santidad de Dios. Ellos habían entendido la santidad como pureza ritual. Jesús lo que nos va a decir es, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Ese es el código de Jesús, la misericordia. El Papa Francisco nos dice que hay que ser fiel al Evangelio para no correr en vano, ¿verdad? Y nos va a decir, el acercarnos a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al Padre que ser un signo concreto de misericordia. Dice, la misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica. O sea, la misericordia no se queda en palabrerías, en discursos. La misericordia se concretiza, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, tenemos muchos discursos tan bonitos, pero poca práctica de misericordia. Y por eso es que la gente no cree. Y por eso es que los jóvenes se alejan. Y a veces se alejan y entonces le echamos la culpa a los jóvenes. No, es que los jóvenes de hoy, ¿qué va? No, no. Y somos los adultos. Entonces el Papa dice, el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Así como hablábamos el primer día, que misericordia, ra'amín, lo que significa es las entrañas, el amor que siente una madre por el hijo que lleva en su útero. Dice, así somos ante Dios. Estamos en el útero de Dios Padre. Y así como una madre nunca deja de amar a su hijo, Dios nunca deja de amarlo. Y entonces el Papa dice, mire, escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando nos estremecemos ante el dolor de los demás.
Dice, no nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque a veces estamos tan obsesionados, ¿verdad? Que si me brinqué esta palabra, esta frase del credo, si comulgué en la mano, en la boca, de rodillas, de pie, como que esa es la obsesión. Y dice el Papa, mire, vayamos a lo esencial, a lo esencial. Y recordando el mensaje de San Pablo a los Gálatas, no se olviden de los pobres. Y dice el Papa, entonces, ¿para qué complicar lo que es tan simple? ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? Si esto es lo esencial. Si Jesús nos dijo, vete y haz tú lo mismo, ¿por qué nos quedamos dando vueltas por otros lados para no acercarnos ante el que sufre? Esto lo habla el Papa en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y entonces la iglesia, ¿qué ha hecho la iglesia como para tratar de concretizar esto desde el principio? Bueno, ha hablado de las obras de misericordia. O sea, ¿cómo hacemos para que este mensaje del Evangelio y de la Escritura que nos habla de ser misericordiosos no se quede en el aire, sino que aterrice en acciones concretas? Y entonces la iglesia nos habla de las obras de la misericordia, dar de comer al hambriento. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, quizás en nuestra comunidad hay alguna persona que pasa pidiéndonos un bocadito, un gallito, un poquito de comida. O quizás en la comunidad parroquial hacemos diarios para entregarle a la gente que no tiene posibilidades. Y hay muchísima gente que está pasando hambre hoy. Hay mucha gente que no tiene los 3 tiempos de comida. Pero también, aparte de ayudar en esas cosas concretas, también podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Y alguna gente dice, es que hay mucha gente, entonces mejor que los viejos se vayan muriendo rápido y que no nazcan niños. Y es mentira. El hambre en el mundo viene porque hay egoísmo. Hay un egoísmo del tamaño del Everest. Y entonces hay un sistema económico que va excluyendo. Y engordando, y los otros no me importa, no me importa. Entonces, como iglesia, como creyentes, también tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Cuál es eh, eh, la dinámica de la economía? ¿No será posible una economía más humana? Una economía que no deje a nadie por fuera. El Papa Francisco dice, este sistema económico que llevamos es de muerte. O sea, que alimenta el egoísmo. Deja por fuera a millones de personas. Otra obra de misericordia, dar de beber al sediento. A veces que miren, me regalan un vasito de agua. Ajá, perfecto. Pero también ser conscientes que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal.
Eso está tomado de Laudato Si, esta otra encíclica del Papa. Entonces, ¿por qué yo sí puedo abrir el tubo de mi casa y sale agua potable y en otro lado no hay agua? ¿Por qué hay comunidades que no tienen posibilidad de tener agua potable en su casa? Entonces, esta obra de misericordia, de dar de beber al sediento, nos debe llevar a cuestionarnos, preguntarnos eso. ¿Por qué hay pueblos aquí en Costa Rica, comunidades, que no tienen agua potable? O la tienen muy poquito. No sé si ustedes conocen el caso de la señora Berta Cáceres, una señora en Honduras, luchadora por las comunidades, para que las comunidades tuvieran agua, entonces defendiendo el río de multinacionales que querían desviar el agua para otros sus proyectos. Organizó a toda la gente de la comunidad, miren, necesitamos defender el agua del río, porque si no nos morimos. ¿Qué hacemos nosotros si no tenemos agua? ¿Cómo terminó Berta Cáceres? La mataron, la asesinaron, hace pocos años en Honduras. ¿Sabían que en Costa Rica es uno de los pocos países en que tenemos agua potable, así no, que uno puede decir, tome agua tranquilamente del tubo? En otros países no. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nuestros, como decía la vez pasada, nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, construyeron una sociedad solidaria, donde todos tuviésemos acceso al agua, a la educación, a la electricidad, a un teléfono público. Y parece que eso últimamente se ha venido eh, destruyendo hace décadas. Y entonces ahora el agua es un negocio, la salud es un negocio, la educación es un negocio. Entonces, esta es la Costa Rica que queremos. Esta es la sociedad que heredamos, el mundo que heredamos. ¿Y qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Aquí nos escribe Norma Hernández, dice, estoy en Holanda y eso lo veo. Aquí no le regalan agua, la cobra. ¿Eh? Y entonces cuidamos los mantos acuíferos, cuidamos nuestros ríos. Mi papá nos decía, nosotros somos de Heredia, que ellos iban a bañar al río Virilla. ¿Cómo está el río Virilla ahora? No se mete ahí, sale con una infección tremenda. Y entonces no estamos favoreciendo el cuidado de los ríos, del agua. Fui forastero y me recibiste. Otra obra de misericordia. Acoger a los migrantes. ¿Qué tienen que venir ese montón de gente aquí? Que se vayan para su país. Y dice la Biblia, acoge al migrante, porque tú también fuiste migrante en Egipto. Y todos somos migrantes en este mundo. ¿Cómo nos comportamos ante los migrantes?
O sea, a veces tenemos discursos políticos, incluso religiosos, xenofóbicos. Y como que lo vemos como lo más normal. Acordemos del principio de misericordia. O sea, dice ponernos como los zapatos del otro, a interiorizar el dolor de la otra persona. ¿Qué pasaría si hoy tenemos una situación tan grave que tenemos que huir del país y salir? Abuelos, abuelas, niños, padres, salir con lo que llevamos puesto. ¿Cómo- cómo- qué quisiéramos encontrarnos al otro lugar donde vamos? O sea, hay un dolor tremendo de la gente que está migrando y está migrando por situaciones políticas, por situaciones económicas, por cuestiones climáticas, porque donde viven, como está sucediendo en África, se han secado los mantos acuíferos por la tala de bosques, porque hay otros intereses. Nos falta de verdad acercarnos a los que están sufriendo. Tuve la oportunidad de hablar con una familia venezolana que apoyamos. Venían huyendo de Venezuela, por allá pasando por la selva del Darién, que es un lugar inhóspito, con la esperanza de encontrar una mejor vida allá en Estados Unidos. Y en la selva, como hay grupos que se pelean los caminos para cobrar peaje a la gente, se arma una balacera, dice, el señor se tira al río con su niño de 6 años y una bala alcanza al niño y lo mata. Entonces, imaginemos qué dolor tan grande para los papás que buscaban un mejor futuro para su niño y ahora su niño muerto. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo en la cárcel y viniste a verme. Eso es como la iglesia ha visto la manera de concretizar la misericordia para que no se quede en un discurso muy bonito, sino que de verdad llegue a la raíz del dolor. San Basilio Magno, uno de los santos padres, decía esto: el pan que te sobra pertenece al hambriento. La ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo. Los zapatos que se pudren en tu casa son del descalzo. El dinero que tienes enterrado pertenece al necesitado. Estás haciendo injusticia a todas las personas que puedes ayudar. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Porque somos tan acumuladores, ¿verdad? Que tenemos ropa que no nos ponemos ya en años, pero ahí la tenemos. Como me decía un amigo, y me dice, tengo como 5 pantalones que no me quedan porque la panza ya no me deja cerrarlos. Dice, pero tengo la esperanza de adelgazar y por eso no los regalo. Y dice, ya tengo como 5 años de tenerlos ahí. O sea, este cuestionamiento ante el dolor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante el dolor que están pasando tantas personas hoy? Revisemos el ropero. Mire, ¿y esto desde cuándo no me lo pongo? Sinceramente que no, yo no lo uso. No, no podría servirle a otra persona.
A veces la incapacidad para compartir es porque desconfiamos de Dios. O sea, dudamos de que Dios sea un Dios providente. ¿Qué nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Yo le decía a los amigos, si nosotros hubiéramos inventado esa oración, diríamos, Señor, danos una panadería para no estarte pidiendo pan. Ya con la panadería ya nos la jugamos nosotros. Pero el pan de cada día implica confiar que Dios provee. Pero como nos falta fe, confianza en Él, nos encerramos en la propia carne, como dice la palabra. El Papa Francisco en la Laudato Si nos va a decir, vea, son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los más pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. O sea, todas estas dimensiones están ligadas y a veces queremos como desconectarlas. Queremos tener una paz interior, pero sin compromiso con la sociedad. Queremos que haya paz en el mundo, pero no somos justos. Qué gente más revoltosa esta, que están cerrando las calles, qué necedad. ¿Y por qué están cerrando las calles? Que no tienen agua. La paz, dice el profeta Isaías, es fruto de la justicia. Y cuando no hay justicia, no puede haber paz. Costa Rica creció con un estilo de justicia social, diferente a otros países. Por eso aquí, gracias a Dios, no hemos tenido guerra. Pero eso se ha ido resquebrajando. También, dice el Papa, el cuidado por la creación, o sea, por la casa común. Todos se acuerdan antes cómo era el clima aquí en Costa Rica. ¿Verdad que no habían ventiladores? Ahora en todas las casas tiene que haber un ventilador. Se sabía la época de lluvia y la época seca. Ahora es una locura. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de la naturaleza. Y el Papa llama al cuidado de la casa común. Bueno, no sé si alguien quiere compartir hasta lo que llevamos ahorita, alguna cosa que le haya llamado la atención, que le haya resonado en su interior, antes de continuar un poquito. Sin pena, ¿verdad? Aquí todos, es bueno siempre compartir porque todos nos enriquecemos también con nuestro aporte. A mí me queda muy claro, muy claro que nosotros debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Gracias, Norma. Gracias. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Yo creo que el sentir el dolor de los demás es un don. O sea, yo a veces en ciertas situaciones he sentido, cuando dicen algo de alguna persona, he sentido el dolor como si lo estuviera viviendo. Otras veces no. Entonces yo creo que eso es un don que debemos de pedirle a Dios, que nos dé el don de sentir el dolor de los demás. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ivette. Ujú. Yo siento a veces que el prejuicio es una de las cosas que impiden la sensibilidad por el dolor del otro. Hoy me sucedió algo cuando venía con mi hija en el bus, venía detrás
un muchacho que venía casi que gritando de dolor. Yo le decía a mi hija, este muchacho trae un dolor muy fuerte. Este muchacho se viene quejando de algún dolor. Y varias personas decían que estaba, que locos sueltos en la calle, que se estaba drogando, que muchas cosas, ¿verdad? Un señor se levantó y algo le dijo al chofer. Y el chofer lo iba a pasar a dejar a, a la clínica. Cuando mi hija y yo nos percatamos de la persona, nos dimos cuenta quién era. A veces por la mascarilla y la gorra y todo eso uno no distingue bien a las personas. Pero somos muy dados a ser prejuiciosos, sin condolernos de lo que está pasando el otro. Entonces, mi hija cuando se dio cuenta y todo, bajémonos del bus, busquémosle un taxi y vamos a dejarlo a la casa, porque él no era que se estaba drogando, era que venía del hospital y le habían atrasado mucho los medicamentos y él estaba sufriendo del dolor, porque el muchacho, nadie sabía que él tenía un cáncer. Entonces, por eso yo siento a veces que el prejuicio es una cosa que nos impide a nosotros mirar con los ojos de Jesús a los demás, sentir ese dolor, sin saber siquiera qué es lo que está pasando la otra persona, ¿verdad? Y muchas veces hablamos lo que no, decimos lo que no tenemos que decir. Pero yo eso unido a todo lo que he venido escuchando desde ayer, he venido como meditando en las cosas, ¿verdad? Inclusive en lo que se está hablando ahorita, de meterse en el zapato del otro también. Y le cuento que todavía estoy afectada y todavía estoy, conmovida por esa experiencia que acabo de pasar. Pero eso me hizo pensar que a veces el prejuicio no ayuda. Gracias, Ivette. Bueno, aquí también nuestra querida amiga Giselle dice, yo creo que vivimos una fe individualista. Mientras estemos nosotros bien, no nos importa el cómo están los demás. Buscamos una paz muy espiritual y nos olvidamos que la paz de la que habla la Biblia es la búsqueda de la justicia. Y eso es un compromiso nuestro y hay que comprometerse para lograrlo. Yo no sé, hay una frase que dice, solo el que ha padecido es capaz de compadecerse. Solo aquel que ha pasado hambre entiende al que está pasando hambre. Solo aquel que ha andado en la calle pidiendo jalón porque se quedó sin plata, entiende cuando ve a otro pidiendo jalón así. Solo aquel que ha sufrido una situación de injusticia puede entender otra situación de injusticia. Solo aquel que ha perdido a la mamá, al papá, a un ser querido, puede comprender el dolor que está sintiendo la otra persona. Por eso es tan importante lo que dice el Papa. La iglesia tiene que salir a encontrarse con el dolor. La iglesia no puede estar encerrada
porque entonces se desconecta del dolor. Por eso insiste una iglesia que salga al encuentro del dolor. Dice, incluso dice el Papa, dice, prefiero una iglesia herida y manchada porque se acercó al dolor a una iglesia pura, pero porque está encerrada. O sea, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Doña Alicia nos dice, cuando hablamos de pobres y quienes sufren, no solo debemos pensar en quienes están necesitados económicamente, sino también emocionalmente. Hay muchas personas que sufren soledad, tristeza, abandono. Así es, el Papa nos habla de las periferias, o sea, ir a las periferias. No sé, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a un precario, a un tugurio. ¿Cómo vive la gente ahí? O sea, que las aguas negras van pasando así por debajo de la cama del otro y ahí siguen para abajo, para abajo. Donde los niños, o sea, en un espacio de 2 por 2, ahí vive toda la familia. Entonces, cuando llegamos ahí, podemos entender un poco lo que están viviendo ellos. Y al igual, las periferias existenciales, dice el Papa, que es esto, nos decía Alicia, donde la gente está sola, triste, sin esperanza, están olvidadas en los hospitales, olvidadas en los hogares para ancianos, o ese vecino que nadie lo visita y a los días como que huele feo, mira, se murió, tiene una semana de haber muerto. Entonces, esto que les decía, estas obras de misericordia, también la iglesia habla de obras de misericordia espirituales. Y quiero, aunque, por ejemplo, las obras de misericordia, bueno, tener paciencia, enseñar al que no sabe, aconsejar, todo esto, ¿verdad? Eh, quiero enfocarme en esto que el Papa, en la carta que había hecho sobre la misericordia, dice, la misericordia tiene también el rostro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, decía el profeta Isaías, en nombre del Señor. Dice, son las sentidas palabras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue una palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen. O sea, hay gente, si tuviéramos una cámara especial para mirar el dolor interior de la gente, el dolor emocional, o sea, veríamos que todos tenemos dolores emocionales. Entonces, este consolar, que llegue una palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen. No nos dejemos robar nunca la esperanza que proviene de la fe en el Señor resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero jamás debe de caer la certeza de que el Señor nos ama. También nosotros estamos llamados a experimentar la misericordia en nosotros mismos. Ser misericordiosos con nosotros mismos como Dios es misericordioso con nosotros, porque a veces somos unos jueces implacables con nosotros mismos. Nosotros en la Pastoral Social de Cáritas de la Arquidiócesis tenemos hogares de muchachos que están recuperándose de adicciones, muchachos que vivían en las calles debajo de los puentes. Y entonces hay un dolor tan grande, que muchas veces cuando no conocemos un poco esta enfermedad, porque es una enfermedad, decimos eso son un montón de vagabundos y ladrones y todo esto. ¿Qué es lo que hay en el fondo de eso? Hay un gran dolor emocional. O sea, sucedió algo en su infancia que los marcó. Y entonces hay un sentimiento de culpabilidad tan grande en sus vidas que les cuesta muchísimo perdonarse. Entonces, para nosotros también, o sea, nosotros pasamos en diferentes momentos de la vida, y es que aquí nadie se salva, todos pasamos por pruebas, situaciones duras, difíciles. Entonces dice el Papa,
No pierdan la certeza de que el Señor nos ama. Que a veces estamos como metidos en un túnel. No pierdan la certeza, la convicción de que el Señor les ama. Dice, sí, su misericordia se expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una acción concreta que rompe el círculo de la soledad, en el que con frecuencia terminamos encerrados. Y a consolar a esta persona que sufre, acercarnos. Y a veces no sabemos qué decir, pero solo está con esta persona. Aliviar un poco el dolor. Y continúa el Papa, dice, todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión. ¿Cuánto dolor puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, de los celos y de la rabia? ¿Cuánto sufrimiento provoca la experiencia de la traición, de la violencia y del abandono? ¿Cuánta amargura ante la muerte de los seres queridos? Quizás hemos pasado por todo o por algunos de estos, ¿verdad? Envidia, celos, rabia, rencores, odios, violencia, abandono, la muerte de un ser querido. Dice, sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven estos dramas. Y esto es fundamental desde el principio de nuestra vida con nuestros hijos, poder inculcarles esto. Dios nunca va a estar lejano de ti. Te vaya bien o te vaya mal. Siempre va a estar ahí. Siempre, siempre, siempre. Acordémonos de los nombres de Dios, de la misericordia. Es fiel, es fiel. Aunque seas infiel, Él es fiel. Dice, una palabra que da ánimo, un abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite ser más fuerte, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo ofrecido por los hermanos. Entonces, esto es cómo concretizar también estas obras de misericordia espirituales. Y se necesita mucho de esto porque hay mucho dolor en el mundo. O sea, todos estamos llevando alguna situación dolorosa. Problemas económicos serios, problemas de enfermedad, problemas en la familia, el fallecimiento de alguien que amamos, o nos hemos sentido traicionados, ¿verdad? Alguien habló, desprestigió nuestro nombre y de ahí ya no nos levantamos. O sea, todos necesitamos experimentar las y Dios lo hace a través de los hermanos y hermanas. María Eulalia y don Jorge, ¿qué nos tienen que decir ustedes con tanta sabiduría de esta última parte? Todavía no se ha activado el micrófono, María Eulalia. Es tan serio, esto es tan serio, es tan vital que toca tanto el corazón, las entrañas, la mente, la vida, la realidad en que vivimos, que de pronto la primera reacción es de conmoverse uno y quedarse en silencio porque reconozco que hay tanto que hacer y que es tan poco lo que vengo haciendo y sin embargo, o sea, ¿cómo le explico? No por menosprecio, ni tampoco por avaricia. Ahora escuchando esto decía, Señor, Dios mío,
es que el practicar la misericordia de pronto puede convertirse como en un artículo de lujo para que me vean que soy buena persona, ¿verdad? Pero cuando es sincero, como decían, creo que en la primera sesión, que cuando se es misericordioso, sinceramente, cuando es acercarse, cuando se ama sinceramente, creo que será la frase, cuando se ama sinceramente, se va a hacer siempre, constante, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tengo es el dolor en el corazón de reconocer cuántas veces he sido egoísta o cuántas veces pretendiendo ser misericordiosa con alguien, de pronto lo que he logrado tal vez es como ponerme una flor en el ojal, ¿verdad? Y hablo de mí, no estoy hablando de más nadie. Usted mencionaba el ropero, digo yo, bueno, nosotros no somos una familia de grandes recursos económicos y a menudo uno trata de practicar eso, ¿verdad? De compartir, pero siempre queda ahí como ese resabio de temor, de egoísmo, de avaricia, qué sé yo, o sea, ahorita lo que quisiera es que pedirle al Señor que tenga misericordia de mí y que su misericordia siga siendo efectiva, su misericordia de Él pueda lograr pasar también a través mío para ser dispensada a otro, ¿verdad? Eso es lo que enseña la iglesia, es lo que enseña Jesucristo. Bueno, hay tanto revolución en mi corazón que no sé, Jorgito, qué querrá decir. Yo solo quiero agradecer al Señor porque esta Semana Santa me ha venido a jalar los mecates de una forma como yo no esperaba, ¿verdad? Así que gracias a ustedes también por ser dispensadores de esa misericordia del Señor. Yo el primer día les dije qué importante estarnos recordando unos a otros esto, ¿verdad? Así que bendito sea mi Señor. Gracias, María Eulalia, gracias, gracias. Es muy lindo escucharla, muy iluminador. Y en ustedes, por lo menos yo veo en ustedes el rostro también misericordioso de Dios, en personas que han amado, se han amado, han ido dando la vida poco a poco por los demás, ¿verdad? Y eso, o sea, el Señor es pura bondad, pura misericordia. Al principio, cuando el primer día decíamos que la pasión de Jesús era decirle a la gente, vean, sean como Dios, misericordiosos como Él. Si son así, el mundo es diferente. Adelante, don Jorge. Sí, muchas gracias, don Rafael. Qué triste, hermano, y nace de mí. Qué triste el hecho de que supuestamente soy un cristiano, que voy a la misa, que voy acá, que leo la palabra, y no he entendido la vida de Cristo. ¿Qué hizo Él? Él nos enseñó lo que es todo esto de la misericordia, del amor al prójimo, haciendo Él, porque una ocasión una persona me decía, ¿es que usted ha visto a Dios? No, nunca lo he visto. Posiblemente me da un ataque cardíaco y ahí quedo. Pero viera que fulanito, que he visto la misericordia y su acción hasta conmigo. Y eso me mueve a un algo importante para mí, con todos mis errores, en que después de él darme varias cosas muy importantes, de continuar viviendo inclusive, él ha hecho nacer en mí una palabra muy bonita,
yo le agradezco a Dios. Y de ese agradecimiento nace el deseo, tal vez tonto, hermana, de retribuir en una milésima a mi Dios bondadoso, a mi Cristo, todo lo bueno que me da, todo lo bueno. Entonces resulta ser que yo quiero hacer muchas cosas y a veces eso se me olvida hacerlas en casa, porque ahí empieza todo, porque ahí es donde empieza todo. Ya no le estamos enseñando a los chiquitos, a los nietos, a los hijos, esa caridad, ese contentamiento con el bien ajeno. Todas esas cosas que nos enseñaron a nosotros los viejitos, a ustedes los medios jovencitos. Entonces resulta que no practicamos y entonces, ¿cómo hacen estos niños, estos jóvenes para aprender si no me ven haciendo las cosas? Qué difícil es esto, porque no estoy predicando con el ejemplo. Y aunque la palabra convenza, la acción barre con todo. Mi niño, el único niño que tengo, mi nietito, él me dijo que yo subo al altar y para tomar el cáliz y perdón, el copón e ir a dar comunión, él se queda viendo. Cuando yo ando de camisa blanca, él ya sabe a qué voy. Y yo la veía muy, muy serio conmigo. Entonces me di a la tarea de explicar qué es lo que hago. ¿Qué hace su abuelo ahí? ¿Y cuál es la diferencia entre el que hace eso y el otro? Y lo entendió. Solo por misericordia de Dios, don Rafael, hermanos, nos hemos olvidado de lo que ha hecho Jesús con nosotros. Hagamos un pequeño examen, así personal, y pensemos en cuántas ocasiones Dios nos ha hecho un milagrazo. No es un milagrito, un milagrazo. Y si quieren empezar, empiecen por algo muy importante. El don de la vida. Todos los que estamos aquí, en esta situación, Dios nos ha dado ese don de la vida. ¿Cómo hacemos para merecer ese regalazo? Empecemos allí. Después pónganse a ver si se bañaron o no bañaron, si pudieron desayunar, si hicieron un montón de cosas, si ya cenaron. De todo, todo es un milagro, todo es un milagro, todo es un milagro. Y es un compromiso, don Rafael. Es un Así es. compromiso de nosotros, hijos de Dios, con nuestro Señor. Él no me necesita. Y habló a lo personal. Pero yo no puedo vivir sin Él. Así de sencillo. Muchas gracias. Gracias, don Jorge, María Eulalia. Y realmente, bueno, este es el mensaje, ¿verdad?, que queríamos compartir hoy. Estamos llamados a misericordiar la vida. Para esto, para poder ser misericordiosos, hemos de experimentar la misericordia del Señor. O sea, que el Señor ha sido infinitamente misericordioso conmigo y esto me lleva a ser misericordioso con los demás. Cuando soy poco misericordioso, en el fondo es porque no he experimentado en profundidad la misericordia de Dios. Quisiera terminar, bueno, Teilhard de Chardin, un teólogo sacerdote jesuita que ya falleció, tiene esta oración o esta invitación que me parece oportuna para nosotros, ¿verdad? Nosotros que tenemos que abandonarnos a la misericordia de Dios, abandonarnos. Dice él, no te inquietes
por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su futuro más o menos sombrío. Desea aquello que Dios desea. Ofrécele, en medio de inquietudes y dificultades, el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado, si Dios te considera plenamente realizado, a su gusto. Entrégate con confianza ciega en este Dios que te quiere para Él y que llegará hasta ti, aunque no le veas nunca. Piensa que te encuentras en sus manos, más fuertemente sostenido cuando más decaído y triste te encuentras. Vive feliz, te lo suplico, vive en paz, que nada te turbe, que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni el cansancio psíquico, ni tus fallos morales. Haz que surja y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de aquello que el Señor continuamente te dirige. Y en el fondo de tu alma, coloca, antes que nada, como fuente de energía y criterio de verdad, todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, todo aquello que te reprime e inquiete es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas afligido, triste, adora y confía. Qué hermoso, ¿verdad? Esto que les invitaba, ¿verdad?, a experimentar constantemente el amor misericordioso de este Dios que nos cuida, que estamos en sus manos, que nunca nos abandona. Y bueno, primero agradecerles profundamente a ustedes por compartir con nosotros esos 3 días con el equipo de la Pastoral Social de Cáritas, con el Padre David, con Joana y conmigo, ¿verdad? Y animarles a que puedan estar cercanos a nosotros y nosotros a ustedes, que nos necesitamos mutuamente, orar mutuamente unos por otros, estar unidos en la oración y en la misión. Y bueno, si quiere, el que quiera retirarse puede retirarse, y el que quiera quedarse escuchando este canto que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿verdad? Que nos invita a descubrir en el otro el rostro del Señor. Que ese que está ahí tirado es mi hermano. Estos que mataron hoy en Limón, que entraron en la Bacar, dice, ese podría ser yo. Ese que está detenido ahora en la cárcel, podría ser yo. Ese que está viviendo ahorita abajo del puente, podría ser yo. ¿Ahora me escuchan? Así. Ahora sí. No, gracias a todos y todas por compartir con nosotros. Verdad que les tenemos un profundo aprecio. Y bueno, esto ha sido unos días muy bonitos de compartir esta semana. Les repito que oremos mutuamente unos por otros, seguimos unidos en la oración, en la misión,